Hola a todos. Huyen se encuentra en medio de una tormenta emocional cargada de ansiedad y sufrimiento que parece no tener fin. Ella sabe que está poniendo todo su esfuerzo para construir el hogar de sus sueños, pero el precio a pagar es su salud. Cada día que pasa, la fatiga y el agotamiento se sienten más intensos. Sin embargo, a pesar de todo, ante sus ojos sigue brillando un cielo lleno de esperanza. Maya, la única luz en su vida, su último refugio de fe y confianza. ¿Será que cuando la casa esté terminada, Dee y Huyen podrán crear el hogar que siempre desearon, o todo quedará solo en un sueño incompleto? ¿Encontrará finalmente la felicidad en su vida, o se desvanecerá de nuevo justo cuando parecía alcanzarla? Es una pregunta que aprieta el corazón no solo de los protagonistas, sino también de quienes siguen esta historia, porque a veces la felicidad es mucho más frágil de lo que imaginamos. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para acompañarnos en este viaje lleno de desafíos. Y ahora acompáñame a vivir los momentos de tensión y emoción que nos esperan con Huyen, Dee y Maya. Bajo el techo de la vieja casa, la luz tenue del sol se filtraba sobre las cañas, creando un ambiente tranquilo pero cargado de tensión. Dee y Huyen estaban sentados cerca el uno del otro. Él sujetaba su mano con ternura, como queriendo transmitir un poco de calor en la fría noche. ¿Cuánto tiempo has sido tan fuerte?, Huyen dijo Dee suavemente con una voz cargada de emoción. Cada día eres la que construye todo y nunca te quejas. Huyen recostó su cabeza sobre el hombro de Dee, su mirada perdida en el horizonte. Dee, anoche no pude dormir bien. Esta casa, cada teja oxidada, cada grieta, todo me despertaba en medio de la noche. Maya lloraba, tenía miedo de que la casa se derrumbara. Y yo solo pude abrazarla sin saber qué hacer. Esa sensación es horrible, Dee. Huyen hizo una pausa, sus ojos brillaban de lágrimas. Dee apretó su mano con fuerza, su mirada reflejaba determinación. Entonces construiré una casa firme, Huyen. La terminaré lo más rápido posible para que tú y Maya puedan dormir tranquilos cada noche. Ella lo miró, una ligera sonrisa apareció en sus labios. ¿De verdad crees que podrás terminarla tan pronto? Dee sonrió levemente, sus ojos brillaban con esperanza. Cuando esta casa esté terminada, Huyen, te voy a organizar una boda. Una boda tan hermosa como tú mereces. Tú y Maya tendrán el hogar perfecto. Huyen se sorprendió un poco, pero la felicidad brillaba en sus ojos a pesar de la ligera timidez. Pero Dee, tú y tu ex esposa aún no han terminado el divorcio. ¿No te preocupa lo que digan los vecinos cuando empecemos a vivir juntos? Dee la miró fijamente a los ojos con una seriedad y sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Huyen, no me importa lo que digan. La gente verá el amor que compartimos y entenderá que ya hemos superado suficientes obstáculos. La felicidad no es algo que se pueda detener. Vamos a construir una nueva vida sin que el pasado nos detenga. Solo quiero que esta casa esté lista lo antes posible para que tú y Maya puedan sentir la paz verdadera. Huyen sonrió, sus ojos brillaron con esperanza. Ambos se quedaron en silencio. Bajo la noche solo se escuchaba el suave susurro del viento acariciando el techo. La historia de un hogar, de un amor lleno de confianza, seguía escribiéndose en esos momentos de calma. Las nubes oscuras se acumulaban en el cielo y la lluvia parecía querer rasgar el firmamento. El sonido de cada gota que caía golpeaba el techo de la vieja casa, como si fuera el eco de un corazón roto de Huyen. Maya levantó la vista, sus ojos brillaban con esperanza, como si esperara un milagro del cielo. Vamos a tener una casa nueva, mamá. Ya no tendremos miedo de la lluvia, ¿verdad?, preguntó Maya, su voz dulce pero llena de inquietud. Huyen apretó la mano de su hija intentando sonreír, a pesar de que su corazón se apretaba en su pecho. Asintió, pero en sus ojos se reflejaba una ansiedad que no podía ocultar.
En ese momento, un viento fuerte sopló, arrastrando las lluvias como si quisiera desgarrar todo a su paso. La casa se estremeció ligeramente y las grietas en las paredes parecían a punto de abrirse. Huyen miró hacia la casa, el miedo se apoderó de su corazón. «Tenemos que ser fuertes, Maya. La casa nueva llegará pronto», dijo Huyen, pero su voz temblaba, incapaz de ocultar el terror que sentía. Madre e hija permanecieron en silencio bajo el viejo techo, esperando que pasara la tormenta. Pero en el corazón de Huyen, la confusión era total. ¿Cuándo se terminará la casa nueva? ¿Podrán vivir tranquilas, sin temer cada noche a la lluvia? Esas preguntas azotaban su mente, martillando cada momento. El viento continuó soplando fuerte, pero en el frío de la tormenta, los corazones de Huyen y Dee parecían latir al unísono, caminando juntos en la esperanza de un futuro hogar lleno de paz. La lluvia finalmente cesó, y Dee se encontraba en el techo de la casa. El sudor y la lluvia se mezclaban sobre su rostro. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. El techo, con sus tejas colocadas cuidadosamente, aún tenía detalles por finalizar. Con concentración tomó el martillo y comenzó a golpear los clavos con fuerza. De repente, un estruendoso crack resonó en el aire. El martillo se deslizó de sus manos y cayó violentamente sobre su propia palma. Un dolor agudo subió por su brazo, y Dee dejó caer el martillo, su rostro contorsionado por el sufrimiento. La sangre comenzó a brotar de la herida, cayendo gota a gota sobre el techo, como si su vida misma estuviera desangrándose. Huyen, que estaba abajo, observaba con el corazón encogido. La vio caer de rodillas, sujetándose la mano herida, luchando por levantarse. Corría hacia él con el rostro lleno de pánico. ¿Qué te ha pasado?, gritó Huyen. Sus manos temblaban mientras corría hacia él. «Sangras mucho. ¿Estás bien?» Dee intentó sonreír, pero su rostro seguía marcado por el dolor. «No te preocupes, Huyen. Es solo una herida pequeña». Pero la sangre no dejaba de fluir y la herida parecía empeorar. Huyen casi perdió la calma, apresurándose a llevarlo dentro de la casa mientras intentaba evitar que la hemorragia empeorara. Desde dentro de la casa, Maya observó la escena, sus ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia afuera, su cara inocente reflejaba el miedo. «Bachidi, estás sangrando». Maya gritó entre sollozos, sus lágrimas cayendo con rapidez, su pequeño corazón lleno de temor. Huyen abrazó a Maya con ternura, tratando de calmarla, pero también sentía el nudo en su pecho. «No te preocupes, Maya, Dee estará bien. Mamá lo cuidará ahora». Con rapidez, Huyen tomó un pañuelo y limpió la sangre de la mano de Dee, luego procedió a vendar la herida. Cada movimiento era apresurado, pero lleno de ternura y cuidado. Ambos observaban la herida, pero nadie dijo nada. Solo se escuchaba el sonido de las respiraciones entrecortadas de Dee, mezclado con el eco de la lluvia. Finalmente, cuando Huyen terminó, miró a Dee, sus ojos llenos de preocupación, aunque con un atisbo de alivio. «Ya estás mejor, ¿verdad?», preguntó con la voz entrecortada. Dee sonrió a pesar del dolor. «Estoy bien. Huyen, no te preocupes demasiado». Maya seguía llorando, pero Huyen la abrazó suavemente, acariciando su cabello. «Dee se pondrá bien pronto, no tienes que temer». Aunque el peligro parecía haber pasado, Huyen no podía dejar de sentirse inquieta. Miró a Dee, percibiendo la fuerza y la determinación en sus ojos. Los tres permanecieron en silencio, escuchando solo el sonido de la lluvia, pero esta vez ya no parecía tan pesada. La herida sanará, pero la determinación y el amor en sus corazones seguirán firmes, al igual que la casa que están construyendo día a día.
El silencio llenaba el espacio, solo interrumpido por el suave burbujeo del caldo en la olla, como un latido suave que resonaba en el corazón de Huyen. Sabía que Dee estaba allí con la mano aún adolorida, su mente atrapada en los pensamientos sobre la casa incompleta y las cicatrices invisibles que él estaba soportando en silencio. Él no puede seguir soportándolo todo por mucho más tiempo. Pensó Huyen, sus ojos reflejando una preocupación silenciosa. Con manos temblorosas sirvió el caldo en un tazón y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. No quería que Dee se sintiera más agotado, no quería que enfrentara su dolor solo. Volvió a mirarlo. Él estaba sentado en una silla de madera vieja con el rostro marcado por el cansancio, pero aún esforzándose por mantenerse firme. Sus ojos reflejaban una fortaleza indescriptible, pero Huyen pudo ver la ansiedad y la preocupación que acechaban detrás de esa mirada. «Dee, por favor, come algo, necesitas fuerzas», dijo Huyen suavemente sin apartar su mirada de él. «Sé que estás cansado, pero necesitas estar bien para terminar lo que queda». Dee la miró intentando sonreír, pero la fatiga era evidente en su rostro. «No te preocupes tanto, es solo una herida pequeña». Huyen no respondió. Se levantó con pasos ligeros pero apresurados, sus pensamientos completamente invadidos por la preocupación. No podía permitir que Dee continuara soportando todo esto, solo no podía dejar que él sufriera en silencio. Afuera la lluvia aún persistía, las gotas caían suavemente como un susurro constante. Huyen corrió hacia la tienda de medicinas más cercana, cada paso impulsado por su determinación de cuidar de Dee, de ayudarlo a superar todo. Cuando regresó llevaba en las manos el paquete de medicinas y todo lo necesario para ayudar a Dee a sanar lo antes posible. Al entrar lo encontró aún sentado allí, inmóvil, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Huyen no dijo nada, solo colocó los medicamentos sobre la mesa y se sentó junto a él. «Toma la medicina, no quiero que me hagas preocupar más», dijo con voz suave pero llena de ternura, tomando su mano con delicadeza, como una promesa silenciosa. Dee la miró sintiendo una calidez extraña en su corazón. No podía entender cómo alguien pudiera cuidarlo tan cuidadosamente cuando nunca se sintió digno de tal atención. Pero el cariño de Huyen tocaba algo profundo dentro de él. Cada gesto suyo, cada palabra amable, le recordaba que ya no estaba solo, que no tenía que luchar más en solitario. «Eres la única razón por la que siento que tengo fuerzas para seguir», dijo Dee suavemente mirándola con una gratitud inmensa. «Gracias, Huyen». Huyen lo miró y sus ojos brillaron con una luz especial. Las palabras de Dee, aunque simples, hicieron que su corazón se desbordara de felicidad. No necesitaba nada más, solo ver a Dee recuperarse. Solo saber que sus esfuerzos no habían sido en vano. Aprieta su mano con más fuerza, sonriendo suavemente. «Juntos superaremos todo, Dee. No hay nada que no podamos lograr». En ese instante ambos permanecieron en silencio sin necesidad de más palabras. La calidez de la preocupación mutua, el amor, sin necesidad de ser expresado, llenaba los vacíos en sus corazones, y entre la lluvia y las preocupaciones encontraron la paz en el uno al otro.